y de a poquito vamos adentrándonos en esta nueva conversación. Entiendo que ya estamos en vivo, así que vamos a saludar a todos los presentes, empezando por mi queridísima copartner, Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zule, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Muy bien. Un gusto aquí compartiendo contigo este programa tan especial y también con Un nuestros programa, invitados. claro, un programa muy especial y muy interesante, ¿no? Porque nos acompañan profesionales realmente reconocidos con mucha formación y hoy elegimos para nuestro programa 69, ¿eh? Vamos a hablar, elegimos en esta trilogía de vínculos, los vínculos desorganizados, para poder entenderlos, para poder entender cuáles son las consecuencias en los vínculos futuros. Y vamos a tener entonces, como dijimos, tres participantes realmente interesantísimos. Y si te parece, Zulema, vamos a empezar con Mauricio. Así haces su presentación. Agradeciéndole Claro que desde sí. ya, que Mauricio es una figurita difícil y como dije, fuera de cámara, le insistí hasta que lo logramos, ¿no? Así que Sí, de más toca solamente ver en los libros. ahí está. Listo. Bueno, a todas las personas que nos están viendo en Facebook, quiero decirles que nos pueden dejar sus comentarios y preguntas. Bueno, Mauricio, para mí es un gusto presentarte. Les presento a Mauricio Cortina. Él es director del Centro de Apego y Desarrollo Humano del Washington School of Psychiatry de Washington, D.C. Además, es profesor del Instituto de Psicoterapia Contemporánea y Psicoanálisis de Washington, D.C. y recipiente del premio Bowlby Ainsworth en el 2019 del Attachment Consortium, Consorcio de Apego, en Nueva York, donde también ejerce práctica privada en el área de Washington, D.C. Bienvenido, Mauricio Cortina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar por dar unos antecedentes para entender los apegos desorganizados. El tipo de apegos desorganizados hay que entender primero los apegos organizados. Y para eso hay que echar manos atrás y hablar de la obra fundamental de Mary Ainsworth, que junto con John Bowlby, Mary Ainsworth es si la teoría de apego tiene un padre, la madre de la teoría de apego es Mary Ainsworth. Fue la colaboradora más importante que tuvo John Bowlby en toda su trayectoria profesional y una investigadora excepcional. De manera que voy a hablar primero de los apegos organizados y de los descubrimientos de Mary Ainsworth para poder entender el apego desorganizado. Mary Ainsworth hizo observaciones naturalistas después de que trabajó con Bowlby en Londres unos años. Estuvo en Uganda por un año donde hizo observaciones en una aldea rural donde hizo observaciones por un año de madres y bebés. Su esposo tenía un trabajo ahí, se fueron a vivir a Uganda por un año y hizo observaciones de mamás y bebés en una área rural. Menciono lo de área rural porque muchas veces se ha criticado la teoría de apego por ser eurocéntrica, pero en realidad las observaciones de Mary Ainsworth en Uganda confirmaron lo que habían visto en Europa sobre los vínculos de apego, que todos los niños utilizan a las figuras de apego como un refugio de seguridad. Cuando tienen ese refugio pueden explorar con confianza. Concepto básico de la teoría de apego. Bueno, después de Uganda se fue Mary Ainsworth a Baltimore en Estados Unidos. Hizo un estudio más sistemático de 28 diadas, madres y bebés, y cada diada fue estudiada 72 horas en casa, de manera que observaciones extensas en casa y al final del año decidió hacer un pequeño experimento con los niños, en el que invitó a las madres y a los bebés a venir a un laboratorio donde
los bebés y las mamás se reúnen, viene un extraño y este procedimiento tarda 20 minutos, se llama la situación extraña, y la mamá sale un par de ocasiones y regresa. Y dependiendo de cómo el bebé recibía a la mamá durante estas pequeñas separaciones que duraban un minuto o menos, se clasificaban a los bebés. Los bebés seguros, invariablemente, cuando la mamá tocaba la puerta y entraba, la recibían con los brazos abiertos. La mamá los podría si van a estar afligidos, la mamá era eficaz en poder calmarlos y la instrucción es una vez que estén calmados, deja que jueguen con los juguetes atractivos que hay en el cuarto. Pues los bebés seguros invariablemente se consolaban rápidamente y jugaban con los juguetes. Los bebés inseguros había dos tipos, unos que recibían a la mamá como los bebés seguros, pero cuando la mamá los trataba de consolar, no se consolaban, la mamá los trataba de bajar, pero no se consolaban y seguían afligidos. Esos se llaman bebés ambivalentes, pero tienen una solución organizada para trabajar con mamás que en casa se habían visto como inconsistentes. Los bebés evitativos, llega la mamá, las reciben la reciben, pero evitan mirar a la mamá y no necesitan consuelo. Aparentemente eran seguros, pero estos bebés en casa habían sido los bebés en que las mamás rechazaban más sus, cuando estaban afligidos, de manera que era una defensa de los bebés de la mamá el recibirla y hay veces no mirarla y aparentemente no necesitarla. Esos eran apegos evitativos, ¿sí? Luego había apegos seguros y dos apegos evitativos. Para resumir, apegos seguros, la mamá era recibida y se consolaban rápidamente. Apegos inseguros, evitativos, los bebés eh, no recibían a la mamá en forma colorosa, evitaban verla y los bebés inseguros ambivalentes no se consolaban. Esos son los apegos seguros organizados. Son organizados porque el bebé tiene una estrategia para manejar figuras de apego no óptimas, pero tiene una manera organizada de responder a mamás a figuras de apego que no brindan un apego seguro, un apego óptimo. Bueno, ¿cómo se descubrieron los apegos desorganizados? Unos años después, Mary Ainsworth y Judy Solomon empezaron a ver cientos de situaciones extrañas de este procedimiento de laboratorio que acabo de descubrir. Y encontraron anomalías en estos niños que tenían conductas muy anómalas. Cuando llegaban la mamá, no solamente no la evitaban, sino corrían, sino gateaban hacia una esquina o se echaban en el suelo y no se movían o aparecían disociados cuando llegaban a la mamá. Entonces, esta serie de conductas raras y anómalas, diría yo, más que raras, necesitaban entenderse por qué los bebés estaban conduciendo de esta manera cuando llegaba la mamá. Y la respuesta es que la mamá introducía un elemento nuevo a la relación que no tenían los bebés organizados, ya sea seguros o inseguros. ¿Cuál era este elemento nuevo? El elemento nuevo era el miedo. Es decir, la mamá, cuando el bebé llegaba y en la situación extraña, la mamá parecía eh, eh, o era una mamá que en casa había sido, que era abusadora y naturalmente esos bebés van a tener miedo a esa mamá, que son la minoría, pero la mayoría eran mamás que no eran necesariamente abusadoras, sino que tenían una historia de trauma. Bueno, aquí hay que explicar. Así es que llega el bebé, necesita consuelo y esta mamá, cuando el bebé necesita consuelo, inconscientemente
tiene la reacción de acordarse de su propio apego que había sido traumático y aparece con miedo. Luego el bebé, la mamá no es agresiva, pero la mamá está asustada. Entonces el bebé, como decía Mary Main, que describía, era un bebé que no tenía solución a esta situación, porque por un lado busca consuelo, por otro lado mamá está ya sea agresiva o está asustada y el bebé se desorganiza. Eso es el apego desorganizado. Un bebé que cuando llega la mamá está desorganizado porque la mamá está introduciendo un elemento nuevo a la relación que es el miedo, ya sea porque había sido abusadora, la minoría de los casos, o porque tenía una historia traumática ella misma y eso desorganiza el bebé cuando la busca la mamá tiene una expresión de miedo y eso desorganiza al bebé. Esos son apegos desorganizados, bebés que no tienen una solución a una mamá que está introduciendo a la relación un elemento nuevo. Ahora, cierro nada más diciendo una cosa más sobre apegos desorganizados. En, 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 en clases medias, la mayoría de estos bebés desorganizados en años posteriores ya no aparecen desorganizados, sino como en un estudio longitudinal, Mary Ainsworth descubrió dos cosas, o que estos niños a los 6 o 7 años hacían una de dos estrategias, o eran niños que invertían la relación con la mamá y y eran los niños en el que se volvían cuidadoras de las mamás, eran muy atentos a la mamá. El problema con esta estrategia es que no saben cuidarse ellos mismos, o eran niños que eran agresivos y abusivos, que son los niños que generalmente después son bullies en la escuela. De manera que había estas dos reacciones posteriormente. De manera que, para resumir, los apegos desorganizados provienen de experiencias en que los bebés y los niños tienen figuras de apego que están introduciendo un elemento de miedo a la relación que no habían introducido las mamás con apegos organizados, ya sea seguros o inseguros. En resumen, esa es la historia breve de los apegos desorganizados. Ha resultado en la literatura que los apegos desorganizados son los que están más claramente asociados con psicopatología. Los apegos organizados, aunque sean inseguros, no necesariamente son patológicos, solamente son patológicos si se unan otros elementos de riesgo a la relación insegura, como divorcios difíciles, pérdidas traumáticas, etcétera. Pero son los apegos desorganizados los que más se reflejan en casuística sobre patología en la clínica y por eso son importantes porque están más asociados a la patología que los apegos inseguros organizados. Eh, entonces, en resumen, termino ahí y después espero, si hay preguntas, podremos aclarar, pero habrá otros expositores que hablarán de algunos otros elementos que tal vez no me tuve tiempo de hablar sobre apegos desorganizados. Está Cierro perfecto, con eso. Mauricio. Sí, está perfecto y muy, muy didáctico y muy claro, ¿no? Para poder hablar de entender qué es un apego o un vínculo desorganizado, qué interesante entender la organización, ¿no? Y Ujú, esto que Mauricio muy bien plantea, cuando hablamos de organización aún en vínculos más evitativos o más ansiosos, sigue habiendo una estrategia de vínculo, ¿no? Y ujú, quizá esto que plantea Mauricio, que vamos a empezar a hablar también con los participantes que nos acompañan, entender que cuando hay estos tipos de vínculos desorganizados, el niño no tiene una estrategia para poder vincularse con esas figuras importantes. Y como bien decía también Mauricio, este aditamento del miedo, que también de alguna manera lo hablaremos, ¿no? Pero implica una desorganización de los padres. Ningún niño puede ser regulado y organizado si no tiene un adulto organizado y regulado, ¿no? Entonces, desde el lugar del adulto desorganizado, obviamente es muy difícil con este miedo o con este
como también lo planteaba Mauricio, ¿no? El miedo sin solución, ¿no? Es muy difícil que este niño pueda organizarse. Vamos a pasar a nuestra segunda invitada, también ya absolutamente de la casa, como la tercera invitada, que son participantes asiduas al programa con muy buena predisposición siempre, a mi tocaya querida, a la doctora Vanessa Naulserio. Ella es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual, también de pareja, tanto presencial como en línea. También es psicoanalista de grupo por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social AC, Escuela de Psicología y Psicoanálisis en la Ciudad de México. Es analista y supervisora didacta, actual presidente del mismo instituto y coordina la Comisión de Enlace Internacional. Es docente universitaria y de posgrado desde hace más de 26 años. Trabaja el psicoanálisis desde la adolescencia, del duelo, y también esto que es un tema muy interesante que tiene que ver con su aplicación en el arte y el uso de técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico. Ha desarrollado también esta carrera paralela en las artes plásticas. Invito, al igual que María, casualmente las dos tienen esta beta súper interesante, a que vean la obra tanto de María como de Vanessa. Muy, pero muy lindas. Vanessa también es autora de 35 artículos y coautora de 26 libros. Segunda autora de los libros Psicología psicoanalítica del arte y técnica de la entrevista con adolescente. Es autora del Duelo, una mirada psicoanalítica, que fue editado en el 2018 por Simática en España, y el libro más reciente es El trauma y recuperación, guía para el acompañamiento clínico, que también fue impreso por Terracota, ¿no? En la imprenta. Es miembro de IAN UK, y vamos a darle la bienvenida nuevamente a Vanessa, para que también desde esta linda introducción que nos hizo Mauricio podamos seguir explorando con un poquito más de estrategia estos vínculos sin estrategia. A ver, ¿de qué se trata? Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa que ustedes conducen y esforzadamente han sostenido durante ya muchos años. Y la verdad, mi reconocimiento a ti, Vanessa, a Yukelson Tocayita y a Zuleima León, queridas colegas, por todo el trabajo que hacen para hacer difusión de la teoría del apego y llevar mensajes de salud mental a quienes los escuchan constantemente. Y me da mucho gusto saludar a mis colegas con quienes comparto el espacio, querido Mauricio Cortina y María Casariego. Un gusto compartir este espacio. Yo quisiera agregar a lo que ya dijo Mauricio Cortina en torno a los apegos desorganizados, que el apego desorganizado se distingue de los otros tipos de apego, del seguro y del inseguro, evitativo y ambivalente, en que carece de una estrategia de apego coherente hacia su progenitor. Eso es lo que hace que se considere un apego desorganizado, y fue lo que notaron estas investigadoras. Parecía de pronto que estos niños podían ser clasificados como evitativos, pero había algo más que no lograban explicarse con el nombre de evitativos. En términos de la relación parentofilial, digamos que la relación de la figura de apego no funciona como un regulador, no logra regular el estrés frente al niño. Entonces, lo que sucede es que se va desregulando tanto la conducta como las representaciones internalizadas que va a ir creando el niño. Vamos a ver que se crean una serie de representaciones contradictorias e incoherentes de sí mismo y de la relación con la figura de apego, que es muy difícil de integrar, y eso genera mucho conflicto interno en el niño y en la relación con el progenitor. Y también a nivel fisiológico vamos a ver que hay una dificultad para regularse, y por eso encontramos que estos niños tienen una respuesta constante de activación, tanto del estrés, o sea, tienen altos niveles de cortisol, la frecuencia cardíaca suele mostrarse elevada en situaciones, por ejemplo, de separación. En la situación extraña que mencionaba y describía Mauricio, estos niños a la hora, aparentemente se veían tranquilos, pero tenían la frecuencia cardíaca muy elevada y el cortisol muy alto, lo que hablaba de altos niveles de estrés, aunque conductualmente no lo expresaran. Esa es la parte también desorganizada, esas incoherencias en la conducta. Entonces, como ya mencionaba él, esto puede predecir psicopatología grave, y lo que yo estaba reflexionando al preparar el tema es que también
Desafortunadamente, este tipo de apegos nos anticipan una baja capacidad de resiliencia. Si bien Alan Sroufe en su estudio longitudinal de Minnesota veía que el apego seguro era predictor de altos niveles de resiliencia a lo largo de la vida en estos niños que fue siguiendo en sus investigaciones longitudinales, aquí veríamos que los apegos desorganizados pueden predisponer al niño para tener baja capacidad de resiliencia. Y en la edad adulta nos vamos a encontrar con situaciones clínicas como casos de disociación, deficiencias en la capacidad para mentalizar. Son niños que difícilmente mentalizan y entienden lo que les sucede a ellos mismos en la relación con el progenitor y tienen una gran dificultad para regularse emocionalmente. Entonces encontramos en la edad adulta casos de trastornos borderline de personalidad, trastornos por estrés postraumático, que el antecedente o etiológicamente nos encontramos con apegos desorganizados. Los podemos encontrar en las muestras poblacionales en el 50% de los hijos de madres deprimidas, en un 80% de niños abusados que van a caer en esta categoría. Estos son datos que ha presentado anteriormente nuestra querida colega argentina Eliana Montuori, quien ha trabajado el tema también de los apegos desorganizados. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta materna se caracteriza por ser de poca sensibilidad. La madre no puede responder a las demandas del niño. Su capacidad para responder a lo que el niño necesita está afectada, está disminuida, y esto por supuesto que también son madres con poca capacidad de resiliencia en ese sentido, a su vez. El apego desorganizado, entonces hay que entenderlo como una forma en que el niño trata de acomodarse al mundo de su cuidador, cuando el cuidador no puede reconocer y acomodarse al del niño, que es lo deseable, ¿no? Entonces él trata de acomodarse al mundo del cuidador y poner atención en las necesidades y sentimientos del cuidador, los privilegia por encima y a expensas de sus propias necesidades y de sus propias requerimientos y de sus propios deseos y sentimientos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a estos niños? Los vamos a encontrar desorientados frente a la madre, confusos, aturdidos, muchas veces se congelan frente a ella, pueden a lo mejor dejar la mano congelada o paralizada en el aire, y vamos a encontrar que hay como una ruptura en la organización y que tienen una conducta sin propósito. Y otra de las cosas que encontramos es que está activada constantemente, crónicamente, su necesidad de apego, pero no la obtienen. Al mismo tiempo se van a defender de esta proximidad con la figura de apego. Y esto se da debido a la falta de reparación. ¿Qué quiero decir con eso? No existe un estado de sintonía perfecta, de 100%, de que el niño en las situaciones de apegos organizados, aún en el apego más seguro, la madre no va a estar al 100% conectada y sintonizada con las necesidades de su hijo. Va a haber momentos de ruptura, momentos de desconexión, pero las madres de niños seguros tienen la capacidad de reconectar y reparar la relación y decir, a ver, no lo entendí, hice algo que no es lo que mi hijo necesita, voy a ver qué necesita, y tratan de darle continuidad a la respuesta y digamos que volver a entonar, ¿no? Con lo que el niño está necesitando. En el caso de los inseguros, este porcentaje baja. El porcentaje de respuestas sintónicas va a ser menor, a lo mejor del 15%, pero en el caso de los apegos desorganizados no hay momentos de reparación. Realmente la madre no conecta con las necesidades del hijo, no responde con sensibilidad a sus demandas, pero tampoco encuentra momentos para reparar y que la relación se le dé esa continuidad, y eso contribuye a la desorganización. Y entonces también es importante, retomando lo que decía Mauricio, el niño debe sentir que la madre es una base segura a la que puede recurrir en momentos de angustia o de estrés para calmarse. Pero aquí encontramos que no pueden utilizar, estos niños no pueden utilizar a la madre como base o puerto seguro. Y entonces están en este estado crónico de estrés, permanentemente activados, con niveles de cortisol muy altos, con un nivel aumentado de frecuencia cardíaca, y todo esto lo lleva a lo que se llama una situación paradojal, es decir, la figura de apego a la que recurre para obtener consuelo
y regulación es la que lo asusta o la que lo agrede. Mario Marrone lo ha mencionado en diversas ocasiones. La figura que debería de aportar cuidado y protección es al mismo tiempo la que lo desprotege, la que lo maltrata o la que lo lastima. Entonces aquí es donde se encuentra el niño con una situación sin solución. Y entonces encontramos así estas expresiones faciales de miedo frente a la madre, ya no nos sorprende ver por qué, movimientos sin sentido, desarticulados, se acerca pero al mismo tiempo se defiende de la proximidad, eh, y son niños que vienen de historias de trauma complejo. ¿A qué me refiero con esto? Experiencias de haber estado expuestos a múltiples y prolongadas y repetidas y crónicas situaciones traumáticas de abuso, de maltrato durante la infancia, que son a veces traumas ocultos, pero repetitivos que se viven y donde también no se sintieron queridos, no se sintieron mirados ni escuchados y con estos momentos de desentonamiento que no fueron reparados en la relación. Entonces, en ese sentido, el apego desorganizado, como ya dije, es un factor de riesgo para la futura psicopatología. Y retomando lo que decía hace un momento, cómo hay una desintegración o una incoherencia en las representaciones. El niño tiene una representación de sí mismo en donde, bueno, se le dificultan las relaciones interpersonales, la regulación de las emociones y del estrés, y tiene dificultades también en mentalizar y dificultades metacognitivas, lo cual lo predispone a presentar cuando llegan a la escuela dificultades para socializar con los compañeros, con los pares, pero también muchos problemas serios de aprendizaje. Entonces, la contraparte, nada más para recapitular, son estas mamás asustadas o que asustan al bebé, como ya mencionaba Mauricio, que se sienten impotentes, o sea, están frente al hijo y cuando se debe activar el sistema de cuidado, este sistema motivacional de cuidado, ¿qué pasa? Reviven alguna situación traumática temprana y se activa también el sistema de apego y entran en contradicción estos dos sistemas motivacionales. Y por eso no pueden responder como con una respuesta de maternaje apropiada. Esto es algo que también enfatiza mucho Eliana Montuori cuando habla de este tipo de apegos. Entonces, ¿qué pasa? El niño se altera, se angustia y ellas se alteran con el niño. Son las madres que dicen, empezaba a llorar mi hijo y yo lloraba junto con él. No lo podía tranquilizar. O se asustan o interpretan que el niño lo está haciendo para molestarlas o interpretan que el niño lo hace porque está enojado con ellas, cosa que no hay esa intencionalidad en el niño, ¿no? Pero entonces no puede modular el dolor, no puede mentalizar, a ver, ¿por qué estará llorando mi hijo? ¿Será que ya se despertó con mucha hambre o está mojado? O necesita que lo cargue y que lo tranquilice con un piel a piel, cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces muchas veces se ve la conducta de ellas frente a los hijos temerosa, no se atreven a abrazarlo, a apapacharlo, el tono de voz puede ser como de miedo, como suave, como frágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta madre no funciona como base segura y más bien se transforma en esta fuente de temor. También ella, en su conducta, está desorganizada. Puede haber sido una madre deprimida, que con estas situaciones traumáticas le impiden desempeñarse adecuadamente. Y ya para recapitular, en este mundo interno representacional de modelos operativos internos de los niños, nos vamos a encontrar que tienen una representación de una figura de apego incapaz de consolarlos, una representación de ellos tratando de consolar a la figura de apego, una representación de una figura de apego que los asusta, de ellos asustando a la figura de apego. Resulta que cuando el bebé llora, descubre que asusta a la mamá cuando, bueno, muy lejos de que esa sea está tratando de comunicar algo cuando el bebé llora, sin duda, ¿no? Y otra representación más, insisto, contradictoria, que no se integra con las demás, en donde ambos están siendo amenazados por algún peligro exterior inexplicable, imprevisto, por lo cual no puede ninguno de los dos activar una capacidad de resiliencia para recuperarse y sintonizar como diada, como en esta relación de apego, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante compleja que
que deja a los niños desorganizados. Mm. Y en la Bueno, adolescencia encontramos, perdón, disculpe, nada más por último, mencionabas el interés, Vanessa, por hablar también de los adolescentes. Encontramos a los adolescentes también con estados importantes de disociación, ¿sí? En donde también de pronto no logran integrar su conducta, ni logran integrarse en la relación con los pares, ni con los propios progenitores, pero bueno, en este caso con los pares, que son quienes más importantes se vuelven en ese momento y tampoco se pueden regular emocionalmente. gracias, doctora Vanessa. Y adelantándome también a que precisamente para eso hay que hablar de promoción de salud mental, porque es la manera de poder darle la mirada a esa transmisión intergeneracional y poder atender a la mamá, al papá y a esa nueva generación que está creciendo y que bueno, ya tenemos esta información para poder aportar. Zule, esto que acaba de mencionar también es importante. Llama la atención que no hay un padre con la fuerza afectiva suficiente en estos casos para hacerse presente y ayudar al niño a organizarse, ¿no? Como un relevo de los déficits que presenta la figura de apego principal. Interesante ahí. ¿Tenemos investigaciones al respecto, doctora Vanessa? Bueno, tenemos investigaciones acerca de la importancia que tiene la figura paterna dentro del desarrollo del niño. Entonces podemos, si quiero más adelante, retomar esas ideas de cómo puede el padre colaborar en esa... Perfecto, se lo agradecemos. Sí, Sí. Bueno, perdón, aquí sigo. en la medida que ese padre no sea también una figura Maltratador o desorganizada y maltratador, desorganizado. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Sí. Ujú. Bueno, Zuleima. aquí sigo llena de orgullo para presentar a la doctora María Casariego de Gainza. Ella es licenciada en psicología, docente titular del Máster de Psicoanálisis de la Universidad Nacional de La Matanza. Además es miembro de Young Argentina, secretaria interinstitucional de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y coordinadora de la 11ª Jornada Clínica Interinstitucional en Argentina. Además, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y miembro de FLAPSIP y también artista plástica. Doctora María Casariego, un gusto escucharla. Bueno, Bienvenida. muchas gracias. Soy licenciada, no doctora. No llegué a tanto, pero Licenciada bueno. María Casariego. Primero agradecerles, felicitarlas y bueno, muy, muy contenta de participar de este panel con Vanessa y con Mauricio. Queda poco para decir después de tan buenas participaciones, pero quiero comentar las cosas que puedan ser un poquito distintas. Retomando un poquito lo que plantearon tanto Mauricio como Vanessa, es entender que es un apego que tiene que ver en muchos casos con violencia, con abuso, pero Lion Ruth planteó con negligencia también, no es solamente violencia y abuso, ¿no? Y el gran drama del niño frente a estas figuras de apego, que en lo personal creo que son madre y padre, eh, el gran drama es que son las figuras de refugio, las figuras de apego son las figuras donde uno acude en búsqueda de la base segura, pero a la vez son los gestores de las situaciones de violencia. Con lo cual, esta es la paradoja en donde el niño no sabe cómo hacer frente a estos papás que necesita por su desamparo originario, por su inmadurez emocional y por su situación de desarrollo, y a la vez son los gestores de situaciones o de negligencia, o de abuso, o de violencia. Algo que nombró Vanessa y que me parece muy importante, porque digamos, no es que los padres son seres malos, sino son también consecuencias de una cadena transgeneracional, y esto es lo complejo del apego desorganizado, que es un apego que viene con una serie transgeneracional de trauma no elaborado, de trauma que no ha sido posible simbolizar. Este es producto justamente de los núcleos disociados que tienen estos niños y estos pacientes después adultos, ¿no? Como dijimos antes, es uno de los únicos tipos de apego que es predictor de patología posterior, y la patología posterior es trastornos fronterizos, ¿no? O sea, trastornos de personalidad fronterizos. Con lo cual es muy serio detectar este tipo de cuestiones en la infancia, porque estamos previendo futuro, y esto es en el trabajo que ustedes están haciendo en estos programas, ¿no?
La carencia de estos niños y luego de estos adultos es, por supuesto, en su regulación emocional. Yo lo he contado en algunas otras cosas, por ejemplo, una paciente mía que en una discusión le tiró un plato de fideos a su pareja en la cabeza, y cuando su pareja se enojó mucho, ella decía que no entendía por qué se había enojado, porque ella le tiró el plato de fideos y después se tranquilizó. Entonces, que no era para tanto. O sea, esta desregulación donde llevan en acto el enojo y no lo pueden decodificar, es parte de las consecuencias de este apego desorganizado. Las cosas que vamos a notar es esto, es la incapacidad o estados prementalizados, que es lo que nombró Vanessa. La mentalización es la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y de poder pensar y prever las conductas del otro, con lo cual el no poder hacerlo correcta y adecuadamente los ponen en situaciones sociales sumamente complejas. Vamos a ver ya hablando no de niños, sino de adultos, yo me dedico a adultos, es dificultades en la narrativa, ¿no? O sea, el trauma intercepta constantemente la narrativa de estos pacientes o de estas personas en la vida adulta. Hay un quiebre producto del trauma, tienen modalidades de diálogo muy evasivas o muy intelectuales, como maneras, o sea, con frases hechas, frases estereotipadas, como maneras de buscar alguna organización externa. Hay una disociación, una ruptura entre el contenido verbal y el tono emocional, y muchas veces incluso la modalidad corporal. Son pacientes que de pronto están contando situaciones tremendamente dramáticas, riéndose, o con una actitud corporal que no demostraría esa situación. Hay, por supuesto, una dificultad enorme para expresar sus emociones. Esto que decía Vanessa en relación a la desconfianza de las figuras de apego se traslada a la desconfianza en general de cualquier otro que pueda contener su estado emocional, y esto intercepta y complica bastante el proceso terapéutico, y hay que construir un vínculo seguro primero antes de cualquier cosa, porque justamente ese vínculo no hay donde buscarlo en su aparato psíquico, no tiene esa referencia. Vemos que hay una falta de coherencia en los relatos, o sea, como que uno está escuchando a la persona y dice, pero es esto que uno dice, me perdí, no entiendo por dónde va. Bueno, es esa incoherencia que es la incoherencia, la inconsistencia que han vivido históricamente. Y a ver qué otra cosa más me parece importante nombrar como diferente de lo que ya dijeron, ¿no? Hay cortes en la narrativa, de pronto aparece de esto no me acuerdo nada, de esto mejor no hablar, digamos, como mucha dificultad de comprometerse en poder expresar lo que sienten, extrañeza ante las vivencias, como esta cosa cuentan como si fueran agentes observadores de su propia historia. Todo lo estoy diciendo ya en un proceso terapéutico, pero cuando empiezan a decir, pero yo no sé cómo viví esto, no sé cómo pasó esto, o naturalizar situaciones de violencia como modo de sobreponerse a la historia infantil, y por supuesto un fracaso muy grande en la simbolización, lo que lleva a una actuación muy grande. Son adultos, adolescentes con altos índices de actuación como modo de intentos fallidos de simbolización. O sea, el acto se transforma en el modo de tratar de entender lo que les pasa. Por eso están tan en riesgo en situaciones de violencia, de conflictos intervinculares y consumos, como modos de atenuar el estado emocional que aparece como hiperactivado, ¿no? Y en esto que hablaban los colegas, o sea, hay una necesidad, una búsqueda de la figura de apego, un intento de aproximación a la figura de apego por este estado de desregulación permanente, pero a la vez, como esa situación de la búsqueda de la figura de apego remite a figuras persecutorias o dolorosas, a la vez, junto con la aproximación está la evitación, y estos dos sentimientos encontrados hacen conductas que no es que tienen un solo modo de funcionar, a veces funcionan de una manera y a veces funcionan de la otra. Esto es lo desorganizado, no es que siempre funcionan de una manera evasiva o siempre funcionan de una manera distante o cruel.
No, a veces es de una manera cruel o evasiva y otras veces es de una manera amorosa. Y esto es lo desorganizante, ¿no? Y bueno, sigamos con el ruedo y después, en todo caso, Sí, digo algo más. es interesante, María, esto que planteas, va, lo que plantean todos, y me pongo quizá en la piel de algún oyente, después Zuleima nos va a traer algunas preguntas, pero me parece interesante desarrollar cuando hablamos en el después, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo pueden ser, cómo se puede mejorar la calidad del vínculo con el sí mismo y con el afuera después de haber vivido este tipo de vinculación originaria que nos hace ver el mundo de esta manera, ¿no? ¿Cómo puede? ¿Existe la posibilidad de que un adulto, hago propia, ¿no? Lo que alguien plantearía con esta desorganización, pueda encontrar una vida adulta más regulada? ¿O, o cómo se hace, ¿no? ¿Cómo puede pensarse alguien con una historia vincular tan difícil? Hemos escuchado en consultorios situaciones muy difíciles y aún así esta seguridad ganada o esta posibilidad de generar nuevos vínculos diferente de lo que son los nuevos vínculos en apegos organizados pero inseguros, ¿no? ¿Cómo se resuelve, si se puede resolver este tipo Yo de... esto te lo contesto a nivel personal, como yo lo pienso. Yo trabajo con adultos y trabajo con adultos con estas problemáticas. Yo creo que hasta un minuto antes de morirse uno puede reparar, con lo cual muy importante es el vínculo terapéutico, muy importantes son las otras figuras con las que estas personas se encuentran en la vida. Generalmente buscan situaciones de repetición de lo traumático, pero cuando de pronto encuentran un corte en estas situaciones traumáticas y empiezan a construir distintos vínculos más amorosos, empiezan a revisar algunas de estas cuestiones y empiezan a hacer intentos, por supuesto, siempre al límite del desborde. Hay una tendencia a esto, pero creo que en el vínculo terapéutico se construye algo distinto, se puede reconstruir entramados que quedan como agujereados de estos niños que han vivido este tipo de historias. Pero si pensamos que personas que han estado en la Shoah han salido adelante y han logrado una vida, creo que de todo se puede lograr, con trabajo y con mucha autopercepción, con mucho trabajo terapéutico, con mucho trabajo de poder ser conscientes del daño propio y del daño que imprimen también, porque con esta conducta son generadores de daño también, ¿no? Sí, con muchos vínculos nuevos reparadores, ¿no? Vanessa, Mauricio, ¿qué opinión les merece esto, ¿no? De cómo resolver o cómo emparchar o cómo sostener esta psiquis tan desorganizada, ¿no? A lo largo de la vida. Pero un comentario que haría en cuanto a la clínica es que la aportación tan importante de la teoría de apego y entender tantos apegos organizados como desorganizados es que introduce una capacidad de tener empatía hacia los pacientes y que los pacientes empiezan a tener empatía hacia ellos mismos, ¿sí? Una vez que entienden que se han adaptado de la mejor manera posible, dadas las condiciones que tenían, inmediatamente nos pone en una postura empática. Y yo creo que la teoría de apego, una de sus aportaciones más importantes, es que podemos tener esta actitud empática hacia los pacientes que ellos muchas veces no tienen hacia ellos mismos, ¿sí? Entonces, en introducir eso en la terapia, empezar a ver la situación desde esta perspectiva, infiriendo qué es lo que tenemos que aferir. No tenemos manera de saber si pacientes en efecto tuvieron un apego desorganizado. Podemos inferir por sus manifestaciones clínicas que tal vez tuvieron un apego desorganizado. Y esto nos ayuda nuevamente a ayudarlos a entender los predicamentos que tenían ellos como niños y niñas para ajustarse de la mejor manera posible a una padre o una madre que tenía una historia de trauma, como bien hemos mencionado todos nosotros, ¿no? Mm, Entonces, diría
que eso es una de las grandes aportaciones de la teoría de apego y sobre todo de entender este tipos de inferir que algunos pacientes tienen una historia de un apego desorganizado y lo inferimos porque, como hemos mencionado todos, generalmente hay una historia transgeneracional de trauma, sí, y es lo que traen nuestros pacientes a la consulta. Sí. Vanessa, porque también entiendo que desde el arte, que es otra forma de vincularse con el sí mismo, también puede Claro. haber algo, ¿no? De reparación. Sí, quisiera nada más mencionar brevemente que Mm, estos apegos desorganizados en la infancia, que con el transcurso del tiempo pueden volverse niños, como ya mencionaba Mauricio, controladores punitivos o controladores cuidadores, estos cuidadores compulsivos que no se saben cuidar a sí mismos, pero intentan cuidar, aprender a cuidarse a través del cuidado que hacen hacia otros. En la edad adulta, no vamos a hablar de adultos desorganizados, vamos a hablar de acuerdo, por ejemplo, a Bartholomew, que habla de categorías de vínculos, cuando él estudia sobre todo cómo se vinculan en pareja, él habla de que los que fueron desorganizados en la infancia, en la edad adulta se vuelven temerosos preocupados. Entonces, son personas que si bien ya se dijo que podemos encontrar el trastorno límite de personalidad, en el vínculo íntimo de la relación con el otro, en un vínculo de pareja, cómo se podrían describir? Como personas que son bastante evitativos, porque tienen una visión negativa del otro, y como que tienen tienden a aislarse mucho, porque tienen una visión negativa de sí mismos, y con altos niveles de ansiedad. A diferencia de un seguro que tendría bajos niveles de ansiedad, confianza en el otro y una visión positiva del otro y una visión positiva de sí mismo. Entonces, aquí hablamos de temerosos, preocupados, con una visión negativa del otro, una visión negativa de sí mismos, muy evitativos y con la tendencia al aislamiento. Entonces, esto te habla de, pues, personas desconfiadas, hasta cierto punto podríamos decir paranoides, que no fácilmente entran en una relación con el otro, se les dificulta mucho el vínculo de pareja. Entonces, bueno, tomando eso en cuenta, hay que pensar, bueno, a mí me resonó mucho lo que tú decías, bueno, y la seguridad ganada, claro, la seguridad ganada que se puede obtener cuando hay un problema en algún tipo de problema de apego y que la seguridad ganada sabemos que se puede lograr a través de un proceso terapéutico, como mencionaba María, pero estamos hablando de que los procesos terapéuticos en estos casos son procesos terapéuticos largos. Procesos terapéuticos muchas veces interrumpidos y retomados, o sea que son sujetos a intermitencias. Yo recuerdo un caso de una persona con trastorno borderline de personalidad que lleva muchos años en tratamiento, ha ido mejorando muy paulatinamente. ¿Mejorando en qué sentido? Adquiriendo un poco de confianza en el vínculo terapéutico, aunque constantemente me pone en duda, cuestiona si yo realmente le sirvo para sentirse mejor, con grandes dificultades para establecer un vínculo de pareja estable, va y viene mucho de la relación de pareja, muy desregulada en sus vínculos, tiende mucho al aislamiento como una forma de encontrar un intento de regularse y tranquilizarse. Entonces, bueno, hay que ver que sí se puede confiar en el efecto terapéutico, pero son procesos largos, donde no vamos a usar la técnica clásica de interpretación, porque eso nada más los desregula más y los angustia. En realidad se trata de procesos que empiezan con una forma casi como de lo que actualmente se conoce como primeros auxilios psicológicos, estar presente, ver al otro, escucharlo, acompañarlo, hacerle sentir que uno está ahí para él y que no lo va a abandonar. Son personas que además traen, como se dice hoy en los términos de hoy, herida de abandono, ¿no? Entonces, bueno, transmitirles esa seguridad de que vamos a estar ahí a pesar de que nos agredan, a pesar de que desconfíen de nosotros y que se empatice con ellos, como ya decía Mauricio, y hay que hacer mucho trabajo de mentalizar, enseñar al otro a mentalizar. Porque muchas veces lo que ellos sienten suponen que es lo que es.
Entonces es muy difícil pasar de esto es lo que tú crees que es a esto es lo que tú vives, eso es lo que tú percibes y así lo interpretas. Y poco a poco tratar de ver, porque ellos suponen que lo que ellos piensan es lo que pasa en la mente del otro. Empezar a ver uno, a ver, a lo mejor lo que yo hago tiene un efecto en el otro que yo no estoy pudiendo calcular. Yo no estoy pudiendo ver qué efecto tiene mi conducta y cuando empiezan a descubrir, el otro se asusta cuando me ve así de que le aviento un plato de fideos en la cara, ¿no? O el otro quiere salir corriendo, pero es una respuesta que yo estoy provocando. Ese es lo que poco a poco se trata de ir construyendo, esa posibilidad de ir mentalizando de lo que pasa en mi mente solo es en mi mente, no es la realidad, porque ellos suponen que lo que ellos piensan y sienten es lo que es. Es difícil Sí. hacer esa transición a decir, esto es lo que yo veo y esto es lo que pasa en la mente del otro de acuerdo a mi conducta. Entonces es importante confiar en que eso, que va a ser muy lento y muy gradual, sí puede ir construyendo un vínculo de apego, como tú dirías, o sea, una seguridad ganada, muy paulatinamente. Y definitivamente las experiencias artísticas sensibilizan a estas personas acerca de lo que pasa en el mundo interno y lo que pasa en el mundo interno de otros y cómo, cómo se puede resonar con las experiencias que otros tienen. Y algo muy importante, el arte, escuchar una sinfonía, pintar, leer una novela, escuchar un poema, abre un espacio emocional interno, un espacio para la reflexión, un espacio para la contemplación de la obra, para el disfrute, que es de lo que carecen. Al no haber este vínculo de apego establecido de manera confiada y segura a edad temprana, no se crea este espacio que es lo que Winnicott llama el espacio transicional, este espacio que no es ni adentro ni afuera, en el que se puede pensar con el otro, en el que se puede empezar a hacer representaciones para que más adelante se tengan símbolos de lo que nos pasa. Entonces sí, las experiencias artísticas ayudan a crear estos espacios de reflexión, de juego. Tendríamos que decir que estos niños difícilmente jugaban, entonces hay que enseñarlos a jugar, pero es difícil porque muchas veces suponen que son naderías, ¿no? Si tú tratas de hacer una intervención de juguetón en tratamiento, lo pueden tomar muy como una ofensa, entonces hay que hacer todo esto con mucha sensibilidad y sí, crear este espacio interno de reflexión que se crea o con la pareja. Claro que puede haber una pareja que con una persona que está traumatizada lo ayude a desactivarse, lo ayude a tranquilizarse Claro. y le dé esta seguridad de la que careció. Sí, sobre todo esta reactividad, ¿no? Que tiene que ver con un sistema Sí. nervioso que está a la defensiva. Y yo estamos ya terminando, ¿no? Pero pensaba, quizá por casos que uno ve, cómo a veces cuesta que esa persona tome distancia de esa figura que haya sido tan abusiva y hasta se justifica. Y cómo hay un cambio muy grande cuando la persona, el paciente o la persona que sufre o sufrió en ese vínculo, puede tomar un poco de distancia, ¿no? De ese lugar de no merecer ese sufrimiento, de tener otra visión. Pero digo, qué importante que para que esto llegue tiene que haber habido posteriormente relaciones que le devolvieron la confianza de que valen, ¿no? Pero qué importante, eso yo lo he visto y me ha llamado mucho la atención, esta justificación de quién fue el agresor y cómo se la sigue manteniendo en un lugar de poder, cuando en realidad a lo mejor la persona ya es un adulto y no depende de esa persona, ¿no? Por eso la reflexión es tan importante, ¿no? Para poder entender que ya no dependo de esa persona y puedo alejarme de lo que me hace mal y lo que no merezco, ¿no? Y Em, lograr integrar, esa persona es la que también me hacía daño, esa persona Bien. frágil, a la que ahora veo que es frágil y vulnerable y también asustada, es la misma que me lastimaba y poderlo integrar, ¿no? Sin rencor, sin demasiado enojo, es una parte Mm. difícil. Sí, A veces también absolutamente. con enojo, ¿no? Yo creo que a veces el enojo es un buen discriminador. Ujú. Sí, Me acuerdo con del él, caso de Margaret sí. Little cuando Winnicott dice odio a su madre, ¿no? Ujú. O sea, el discriminador también a veces es muy saludable. No siempre hay que tener agradecimiento y Sí, a resignación veces es el frente a... motor, ¿no, María? El enojo puede ser el motor cuando no podemos tomar distancia, ¿no? Pero aparte hay figuras realmente que han hecho mucho daño y que a veces hay que poder aceptar que es así y hay que tomar distancia.
Mm. Yo recuerdo una paciente que Siempre me y decía, cuando nada más vale, el sí, enojo no sea un enojo que desorganice y se vaya contra el propio Ujú, sujeto. O sea, que lo lógico, ayude a cuidarse, ¿no? Sin, ujú, claro. perdón. No, digo que le ayuda a poner límites, esto tan Sí. difícil, ¿no? claro, Los límites, ¿hasta dónde? Me acuerdo de una paciente grande que me decía, ¿vale que yo no quiera a mi mamá? y Mm, vale. ujú, Y sí, ¿No? vale. Y era una cosa muy llamativa porque hablo de una persona adulta grande, ¿no? Pero que creo que es un Eh, poco esto que estás diciendo, Van. Es muy difícil desapegarse de figuras que son tus figuras de apego y que uno sostiene emocionalmente aunque hayan hecho daño. Y a mm, veces se puede reparar o se puede reencontrar otros aspectos o se puede integrar, como dice Vanessa, y otras veces no. Y digamos, un padre abusador, por ejemplo, y en la función de abusador dejó de ser padre. ujú, Y ahí hay que poder separarse. ujú. claro. A lo mejor la integración es esa misma, integrarse uno y alejarse de ese sujeto, Claro, ¿no? claro. Cuando hablamos de integración. Mauricio, ¿alguna reflexión de esto que estamos diciendo? Que tenés una mirada muy interesante también. Mira, habría muchas, pero creo que algo que tenemos que tener en presente es proceder con cautela cuando sospechamos que tenemos pacientes con una historia traumática que tenga elementos traumáticos. Creo que, como lo ha demostrado toda la investigación de psicoterapia y es especialmente aplicable a estos casos, es que el establecer una relación terapéutica de confianza y de seguridad es la base para tener éxito con cualquier paciente, pero especialmente con estos. El proceder con cautela, hay veces tener tiempo de ganarse la confianza del paciente antes de poder entrar en temas traumáticos, porque si se entran en temas traumáticos en forma muy temprana, hay veces desorganizan al paciente. Claro. Entonces, eso es mi reflexión de que hay que proceder con cautela. No es el caso de todos los pacientes. Hay algunos pacientes que desde un principio, aún con historias traumáticas, pueden entrar, podemos empezar a explorarlo, de manera que no quiero generalizar, pero sí, sí hacer el llamamiento de proceder con cautela con estos pacientes. Sí, es como a veces uno, la comparación, yo amo los perros, así que no lo digo desde un lugar, ¿no? Pero cuando un perro es un perro que uno adopta, un perro de la calle, un perro agredido, un perro que sufrió, cuando uno se acerca, el perro muerde, ¿no? Ujú, Entonces, esto que decía Mauricio me parece que es muy interesante, ¿no? Cómo entender que la caricia puede ser un riesgo, ¿no? Sobre todo en Ujú, temas de adopción ujú, y de, ¿no? Cómo tenemos que tener presente eso de no romper una casa si no hay otra, porque mal que ujú, mal, esa figura representa algo, más que, es ujú, decir, esa frase que una vez escuché que decía, es decir, al menos es algo, es alguien, ujú, por más que ujú. sea tóxico o no sea bueno, poder tener de dónde agarrarse para poder soltar eso, ¿no? Y en eso creo que Mauricio está muy bien, esta cautela. Estamos sobre el horario, ¿eh? No sé, Zuleima, si quieres cerrar con algún comentario de Facebook, que nos pasamos unos Claro que sí, minutos. A listo. ver, ahí no te Bueno, vemos, tenemos, Zuleima, ¿eh? no me ven, pero me escuchan. Dale, te sí. escuchamos. Listo, me vienen por acá al Facebook. Entonces, tenemos saludos de Olga Jiménez desde Cantabria, Nelly Cortés. Dice, doctora Naúl, gracias por la información, felicidades. Nicole Mojica, aplausos. Rosy Miranda dice, felicidades por estos temas que promueven la salud mental. Felicidades a todos los ponentes. MC Garmietea dice, muchas felicitaciones por tratar este tema desde México, saludos. Y Linita Vargas dice, quisiera entender por qué son los apegos inseguros organizados. No sé si escuché bien. Eso fue algo que nos estaba explicando ahorita Mauricio Cortina, que hacía la diferencia entre lo desorganizado y lo organizado, aunque fuera ambivalente Sí, y, sí. y evitativo.
Ujú. Sí, estamos muy sobre la hora. Creo que a lo mejor este programa, como todos, quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Creo que Mauricio y también se trató un poco el tema cuando hablamos de organizado, que hay una estrategia frente al adulto cuidador, y desorganizado es cuando no hay estrategia. Aún no la mejor estrategia segura, pero cuando hay estrategia hay algo. En el desorganizado no hay estrategia. Eso seguramente lo van a poder escuchar, ¿no, Zuleima? Porque estamos muy sobre la Ujú. hora. Y si queremos cerrar, me gustaría una pequeñísima reflexión de cada participante, como hacemos siempre, para ya ir cerrando el programa. La que quieran. Quizá yo tomo la de Mauricio. Mauricio, te la robo. Paciencia, ¿no? Esta paciencia que también hablamos sobre otros vínculos, Ujú, pero paciencia y sintonía. A ver, ujú. ¿cómo seguimos? Mauricio, elegí una nueva, porque te la robé. No, no tengo más que añadir de lo que has dicho, eh, de que eh, eh, proceder con cautela, entender que algunos pacientes están listos para, desde un principio, para abordar estos problemas y otros no. Tenemos que respetar esas diferencias y sobre todo cuando sospechamos trauma y apego desorganizado, tenemos la primera tarea, que es cierto para todos los pacientes, es crear un ambiente de seguridad, de confianza y de constancia para que podamos trabajar con ellos o con ellas. Muy interesante. María. Pensaba en esto en que decía Mauricio, primero evitar la retraumatización que se puede dar en el proceso terapéutico y la disponibilidad del analista, ¿no? También esto como un recurso muy importante que Vanessa hablaba de primeros auxilios en salud y yo pensaba en maternaje, ¿no? Como que es instalar un nuevo maternaje en un espacio cuidado. Bien, me Y gustó. Vanessa. bueno, yo retomaría esta idea del arte como un espacio sutil donde se puede hacer catarsis de las angustias tan intensas que viven las personas con este tipo de vínculos desorganizados, con este tipo de vínculo temeroso, preocupado, donde pueden expresarse, donde el arte terapeuta o el terapeuta no tiene que confrontar lo que está haciendo, no tiene que interpretar lo que está viendo, sino ver, escuchar, acompañar, retomando estos principios de primeros auxilios, estar ahí presente y dejar que poco a poco se vaya expresando, Mm. se vaya creando este espacio para después mentalizar lo que le sucedió y lo que actualmente está viviendo para poderlo empezar a transformar. Exactamente. Bueno, Zuleima. gracias, doctora. Y de mi parte, decirle a las personas que desean ir a la consulta que contar su historia también en términos socioculturales es importante para reconocer cómo se ha venido dando ese contexto, quién han sido sus cuidadores. Con lo que decía María Casariego, también me quedo pensando que de repente también en la historia no tiene la capacidad de decir quiénes han sido los otros cuidadores, y creo que si alguien quiere ir a la consulta, también puede contar cómo ha sido su escenario sociocultural, quiénes han sido, se me vino la frase de, para que un niño se necesita una tribu. Entonces, quiénes han sido esa tribu que lo Mm. han acompañado, y por supuesto esta mirada también por parte de los analistas y de los psicoterapeutas, antes de buscar el diagnóstico, buscar esta comprensión integral, porque estos casos, hoy que tuvimos la oportunidad de conocerlos de parte de ustedes, de expertos, hay mucho por trabajar y mucho por seguir aumentando la comprensión. A- Gracias. Absolutamente. Muchísimas gracias, Mauricio, María y obviamente Vanessa y Zulema, mi copartner. Agradecemos a todos por esta presencia. Nos vemos de acá a 15 días y el programa entonces queda grabado. Muchísimas gracias por el tiempo y la entrega a cada uno de ustedes. No, Gracias. muchas Gracias, gracias, muchas Hasta Mauricio. gracias. luego. Gracias, doctora Vanessa. Gracias, licenciada A María ustedes. Casariego. Chao, Vani. Chao, gracias. Gracias.